Hola, planear es una palabra que nos genera sospechas, más aún cuando se lo aplicamos a la escritura. Solemos creer que esta tiene que ser un acto espontáneo, emotivo, expresivo, etc. Y nos cuesta mucho aceptar que sea un acto deliberado y planificado. Existe una diferencia sustantiva entre una actividad planificada y otra que no lo es. En la primera nos proponemos una meta, establecemos unos medios de control de lo que hacemos y hacemos el esfuerzo por evaluar los resultados. No ocurre lo mismo con las actividades que carecen de plan, que son fruto de la espontaneidad o peor aún, de la improvisación. En estas últimas, muchas veces, puesto que no es claro hacia dónde vamos, no tenemos control sobre la actividad o sus resultados. Desde luego, planificar no garantiza el éxito, pero ayuda a que seamos más conscientes de dónde pudo estar el fracaso. Todo en la vida requiere un plan. Hay planes de viaje, de negocios, de investigación. Al hacer planes nos imponemos metas, establecemos métodos y buscamos resultados. El problema no está en si debemos hacer planes o no. Siempre necesitamos hacerlos, incluso cuando queremos divertirnos. Un viaje es mucho mejor si se planea bien, pues permite aprovechar mejor el tiempo, nos permite elegir mejor los lugares a visitar y disfrutar más. Un viaje mal planeado nos puede salir muy caro y poco agradable. La mejor manera de planear es la manera como planeamos un viaje, pues sabemos para dónde vamos, pero nunca sabemos a dónde llegaremos. Lo importante en un plan bien hecho es que sea flexible, es decir, que esté abierto a nuevas ideas y posibilidades, que haya espacio para la sorpresa y que si algo no funciona bien pueda autocorregirse tan pronto como sea posible. Un buen plan admite incluso un replanteo de conjunto. Lo importante es que el plan elaborado se acomode a la naturaleza de lo que queremos hacer. También la escritura es y debe ser una actividad planificada. Debemos, antes de lanzarnos a escribir sin ton ni son, tener un plan de escritura. Muchas veces, cuando nos situamos ante la hoja en blanco o ante la pantalla del computador, no somos capaces de escribir nada precisamente porque no tenemos un plan de escritura. Dicho plan debe ser como la guía de un viaje. Nos indica muchas posibilidades, nos sugiere algunas rutas, pero no determina paso a paso lo que haremos. No deja que nos perdamos, pero no niega la posibilidad de la sorpresa o el cambio de perspectiva. También en la escritura hay guías que ayudan a orientarnos, como ciertas técnicas de escritura. Dichas técnicas nos ofrecen posibilidades de desarrollo escritural, pero cada uno debe descubrir la ruta que más le conviene a medida que avanza. Y solo en la medida en que aproveche mejor la técnica, cada uno podrá descubrir mucho más claramente a dónde quiere llegar. En un plan de escritura es preciso empezar por clarificar cosas muy básicas. ¿Qué es lo que queremos comunicar? El contenido. ¿Por qué queremos comunicarlo? El motivo. ¿A quién pretendemos comunicárselo? El auditorio. Estos tres elementos son la base fundamental de todo ejercicio de escritura. A esto hay que agregarle además una cierta definición sobre qué tipo de escrito queremos hacer. Y ello depende de lo que pretendamos al escribir. ¿Qué buscamos? ¿Explicar algo? ¿Narrar una historia? ¿Reflexionar sobre un tema? ¿Queremos escribir un poema, un cuento, un ensayo, un pasaje de una obra teatral, un diálogo?
Todas estas cosas deben obedecer a un plan de escritura, pues evidentemente no es lo mismo escribir un informe científico que hacer la descripción de un personaje. Cada cosa supone una planificación diferente. La escritura es una especie de batalla, no solo porque pone en tensión todas nuestras capacidades, intereses y dificultades, sino porque tenemos que prepararnos para ella como lo hacemos para una batalla. Tenemos que empezar por construir un arsenal propio para la batalla de la escritura. Es decir, tenemos que ir apropiándonos de aquellos recursos que nos permitan estar preparados en el momento en que nos lanzamos a escribir. Dicho arsenal se debe componer de muchas cosas distintas: datos, pensamientos propios o de otras personas, artículos de prensa, frases inspiradoras, poemas, cuentos, etc. Hay quienes tienen la práctica de escribir permanentemente un diario y en él van registrando día a día las cosas que observan, las reflexiones que se les ocurren, y después, cuando quieren escribir algo más elaborado, recurren a su diario. Otros, cuando están interesados en un tema, recogen de aquí y de allá elementos que les serán útiles a la hora de escribir. A algunos nos gusta recoger palabras, historias de palabras, etimologías. A mí, por ejemplo, me encanta coleccionar preguntas de niños. Cada uno va armando su cajón de escritor. Toda batalla requiere una estrategia. Cuando se intenta construir una estrategia es preciso aclarar qué es lo que se pretende conseguir, cómo se va uno a organizar para conseguirlo y de qué modo habrá de proceder. En la batalla de la escritura hay al menos 3 fases fundamentales que la retórica clásica denominó con 3 palabras latinas: inventio, invención; dispositio, disposición; y elocutio, elocución. La invención se refiere a la delimitación y a la fijación del tema, sobre qué vamos a escribir. Ella nos implica volvernos sobre nuestra experiencia, hacer una lluvia de ideas y seleccionar aquellas que nos resultan más interesantes, al tiempo que desechar aquello que pueda ser accesorio. Pero no basta con la invención. Podemos imaginar y descubrir muchas cosas, pero debemos disponerlas en el orden más adecuado. La disposición es el momento de la ordenación y planificación de las ideas, de su organización en un esquema que nos ayuda a estructurar el contenido que pretendemos transmitir a otros. La elocución se refiere a las diversas formas de expresión empleadas. Si la disposición intenta establecer cómo vamos a organizar aquello que queremos decir, la elocución se plantea de qué modo podemos expresar lo que queremos expresar. En esta última fase se trata de pulir el lenguaje, de encontrar las palabras más adecuadas, de disponerlas de la forma más expresiva y de hacerlo de una forma coherente y correcta. La invención, decía Cicerón, consiste en la búsqueda de argumentos verdaderos o verosímiles que hagan creíble nuestra causa. La disposición sirve para ordenar adecuadamente los argumentos hallados. El estilo, la elocución, adapta las palabras apropiadas a los argumentos de la invención. Veamos más despacio cada uno de estos elementos. El arte primario en la escritura es el de la invención, es decir, el arte de encontrar qué es lo que queremos decir, el de descubrir que tenemos algo propio que decir. Este es el punto de partida de todo ejercicio de escritura, pues solo si quiero decir algo, sé qué quiero decir y por qué quiero decirlo, encontraré despejado el camino de la escritura.
Aquí están las preguntas claves que nadie que quiera escribir puede eludir. Se trata entonces, en primer lugar, de elegir y determinar el tema de nuestra escritura, lo cual debe ir acompañado, además, para que sea un plan consciente, de una clarificación de los motivos por los cuales queremos escribir. Y tenemos además que tener una conciencia de a quién nos dirigimos. Debemos empezar por inventar también nuestro auditorio y la forma de expresión que resulta más adecuada para ponernos en comunicación con él. La invención implica también ponerse límites de forma y tamaño que nos ayuden a establecer un marco creativo. Por ejemplo, ¿qué expresiones no debo usar? ¿Qué tamaño tendrá mi escrito? Un cierto número de palabras o de caracteres máximos. Ponerse unos límites de tamaño y forma no impide la creación, por el contrario, le da un marco dentro del cual funcionar. Hay al menos 3 fuentes básicas de la invención. 1. La experiencia, la memoria y la imaginación personal. Es decir, todo aquello que podamos recoger de lo que nos ha ocurrido, de lo que ya sabemos, de lo que nos imaginamos, de lo que hemos reflexionado por nuestra propia cuenta. Segunda fuente. La posibilidad que tenemos de generar nuevas ideas a partir de las ideas que ya tenemos, a través de la asociación de ideas, del razonamiento lógico, de la elaboración de analogías, de la exploración de contrarios, de la determinación de razones, de causas y efectos, y en general de todo aquello que nos permite el libre ejercicio del pensar. Tercera fuente de la invención, la posibilidad que tenemos de informarnos y documentarnos en libros, periódicos, revistas, internet y muchas otras partes en donde podemos completar, corregir o mejorar nuestras ideas. No debemos despreciar ninguna de estas fuentes de invención, pues todas ellas, a su modo y manera, nos ayudan a enriquecer nuestro ejercicio escritural. Cuando estamos en la fase de la invención de la escritura, lo mejor es dejar que las ideas fluyan. Algunos hacen una lista o incluso una lluvia de ideas. Dejan que éstas salgan libremente, sin ponerles cortapisas. Pero de pronto descubrimos que esas ideas o no son suficientes o sobran algunas de ellas. Tenemos que desechar unas y complementar otras. Esto último nos lleva a hacer una consulta en cosas que hemos leído antes, a conversar con alguien o en general a volvernos sobre todo aquello que constituye una extensión de nuestra mente. Los libros que leímos, los amigos que saben de un tema, nuestras notas personales, etc. La invención se mueve en diversas direcciones. No basta con tener muchas ideas. Hay que darle a cada una de ellas el lugar que le corresponde, el lugar donde queda mejor situada. En ello consiste la disposición, en encontrarle a aquello que queremos decir el lugar y el tiempo adecuados. Hay para mí una regla fundamental de organización mental y escritural. Hay que proceder del todo a las partes y no de las partes al todo. Es decir, debemos tener una perspectiva de conjunto antes de examinar las partes una a una. No es una buena forma ni de pensar ni de escribir aquella de juntar una idea con otra y luego con otra y otra idea de un modo completamente azaroso, como el que pega una serie de fragmentos sin ton ni son. Es preciso, más bien, intentar siempre ver el conjunto para poder comprender el lugar que corresponde a cada una de las partes. En el caso de la escritura,
es esencial que volvamos una y otra vez sobre las intenciones básicas. ¿Qué queremos decir? ¿A quién? ¿De qué modo? Sobre esta base podemos determinar el orden que deben tener las ideas que hemos inventado. Descubriremos que entre las ideas hay distintas relaciones, relaciones de causa-efecto, de secuencialidad, de oposición y contraste, de semejanza y contigüidad. Tener claro de qué tipo de relaciones se trata nos permite dar a las ideas el orden que resulte más adecuado. Visto el todo, las relaciones serán claras, más claras, y las ideas entrarán más fácilmente en interacción creativa. Si se trata de relatar algo, son importantes la secuencia y el orden cronológico. Si se trata de construir un texto argumentativo, tendrán primacía las relaciones lógicas. Lo importante es que las ideas queden agrupadas y organizadas en un orden que sea coherente con la intención del texto escrito. Dicha coherencia es tan necesaria cuando escribimos un texto expositivo como cuando narramos una historia. Cuando ya tenemos un criterio para ordenar las ideas, es recomendable escribir un esquema o guión que nos facilite la redacción de cada uno de los apartados de nuestro texto. Dicho guión debe tener máximo una página, pues se trata de una especie de mapa en el cual podemos ver todas las partes de una sola mirada y podemos percibir las relaciones que hay entre las partes de nuestro plan de escritura. Un mapa es un conjunto de relaciones, pues expresa las relaciones que hay entre los distintos elementos de un territorio. Un buen plan de escritura debe ser como el mapa que en un viaje nos indica en qué lugar, momento y dirección nos estamos moviendo y cómo están relacionados cada uno de los elementos de nuestro texto. En ese mapa podemos ubicar también otros elementos que enriquecen nuestro escrito, ejemplos, anécdotas, citas de autor y otros recursos escriturales que le den mayor solidez al texto y despierten el interés de potenciales lectores. La disposición consiste además en tomar ciertas decisiones de escritura. Por ejemplo, ¿qué tipo de texto queremos escribir? ¿Un texto crítico, didáctico, literario? Debemos determinar también el enfoque desde el cual escribiremos, si lo haremos en primera, segunda o tercera persona, si lo haremos en tono categórico, mordaz, irónico u objetivo. Se trata de definir la posición desde la cual escribiremos. Está finalmente el asunto del modo en que debemos expresar lo que queremos decir. Lo esencial es ir descubriendo un estilo de expresión propio. Hay que evitar los estilos afectados, artificiales y ceremoniosos. El mejor modo de expresar algo es aquel que mejor se ajusta a lo que queremos decir. Si queremos ser incisivos, nada mejor que las frases directas, cortas y precisas. Si queremos hacer una descripción fina de una persona o de un lugar, debemos haber hecho previamente un cuidadoso análisis de los detalles, pues solo ello garantiza que nuestra descripción sea certera, inteligente y audaz. Si escribimos para niños, debemos hacerlo en párrafos cortos y con frases de una estructura sencilla. No hay un estilo o un tono mejor que otro. Lo esencial es saber adecuar el tono de la escritura a nuestro posible auditorio. Y sobre todo, es esencial poder distinguir lo accesorio de lo realmente importante y suprimir todo aquello que sobre nuestro escrito. Y para que éste sea mucho más rico desde el punto de vista del lenguaje, es preciso elegir
cada una de las expresiones que usamos. En algunos momentos, el juego de la escritura está en decidir si entre dos palabras una es mejor o peor que otra. Tenemos que saber utilizar un léxico variado, natural y preciso, evitando repeticiones innecesarias y respetando ciertos usos lingüísticos de hoy, como por ejemplo, mantener la equidad de género, aunque sin caer en excesos. Y por fin, algo muy fundamental, siempre revisar y corregir lo escrito. La escritura es un ejercicio experimental que siempre podrá ser mejorado. A veces se escriben muchos borradores antes de encontrar el tono, el ritmo y la extensión que estábamos buscando. Encontrar el punto exacto en el arte de la escritura supone mucho trabajo de revisión y corrección. Recomiendo que apenas terminemos un escrito, le hagamos siempre una prueba de sonido. Es decir, que lo leamos en voz alta para captar errores y repeticiones innecesarias, para ver si tiene el ritmo adecuado, para identificar posibles mejoras. Escribir es algo que siempre podemos hacer mejor, pero para darle a lo escrito la forma y el contenido que estábamos buscando, debemos muchas veces hacer varios intentos. La escritura se prepara y se prepara una y otra vez. Se corrige y se corrige una y otra vez, hasta que finalmente logramos encontrar en lo que escribimos exactamente lo que estábamos buscando. Hasta pronto.